Hola a todos, gracias nuevamente por acompañarnos en un nuevo episodio de Mentalidad de Campeón. Hoy conoceremos una historia que va mucho más allá del deporte, una historia de caída, redención y esperanza. Hay un hombre que tocó fondo, todos los sentidos, pero que encontró en una bicicleta no solo un propósito, sino una nueva vida. Nuestro invitado de hoy es Felipe Nistrom, ciclista profesional que se convirtió en campeón panamericano de ciclocross en el 2021 y que hoy inspira al mundo con su testimonio de lucha, fe y reconstrucción personal, de vivir una situación difícil, de batallar con depresión, adicción y muchas otras cosas, a representar con orgullo a nuestro país, a Costa Rica, en competencias internacionales. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué honor tenerte por acá. Eso, muchísimas gracias. Hola a todos. Sí, un gusto, un honor estar en esto y compartiendo con ustedes hoy, esta noche. Buenísimo. Felipe, arranquemos un poquito ya tal vez de lleno con preguntas, conociéndote. Vamos a ver, tu historia creo que ha tocado a cientos de personas, muchos la conocemos en cierta parte. Empecemos por ese punto donde todo cambió, cuando tu vida comenzó a escribirse de otra manera. Vamos a ver, si alguien escuchara tu historia por primera vez, ¿qué te gustaría que entendiera de ese pasado? Em, yo creo que lo que más me impulsa a seguir haciendo lo que estoy haciendo es tratar de motivar a las personas a que se encuentren la motivación o la inspiración para lograr, para cumplir sus sueños y que lo que esté sucediendo en este momento en sus vidas no sea algo que les detenga para conseguir o lograr esos cometidos que se puedan poner. Muy bien, muy bien. ¿Qué te enseñó a vos ese, ese tocar fondo? Ahí hemos estado hablando, hablamos un poquito al inicio y bueno, conozco un poquito también, como te decía, tu historia. ¿Qué te enseñó ese tocar fondo sobre el valor de la vida, sobre lo que realmente debería importarnos? Yo creo que es interesante. En mi caso, yo sí he vivido una vida. Y el principio sí fue sumamente difícil. Me tocó vivir cosas que no debería tener que vivir nadie, mucho menos ningún niño o niña. Son cosas que desafortunadamente suceden y no hemos encontrado la manera de detenerlas. Yo creo que el valor de la vida yo siempre el valor de la vida, yo siempre lo tuve, nunca lo perdí. La vida es de lo más valioso que tenemos. El problema en mi caso era que yo no me creía merecedor de ese derecho de vida, por decirlo así. Yo no me veía como que podía aprovechar las oportunidades o la vida que me estaba dando, que pude haber llevado. Y creo que me tocó tocar fondo. En mi caso fue un último intento de suicidio que de los 7 fue el que tuvo éxito por un par de minutos. Es a partir de ese momento comenzar a cambiar mi vida, asignándole siempre el mismo valor a la vida, porque es lo más preciado, de lo más preciado que tenemos, pero viéndolo de una manera diferente. Lo que cambió fue la mentalidad de cómo abordaba la vida. Muy bien. Yo quise arrancar con estas preguntas porque, y lo mencioné, ¿verdad? Conocí un poquito tu historia. Estoy seguro que muchas personas que están escuchándonos y viéndonos probablemente también conocen un poco, porque, bueno, ahí ahorita vamos a hablar de ciertos momentos que te han vuelto un poco más famoso de la cuenta. Pero bueno, por esos medios también nos dimos cuenta un poquito de tu vida. Yo quisiera que con esta pequeña intro y con estas dos preguntas que te hice, quisiera que pasemos a ese momento o a que nos contés muy brevemente para que la gente que no te conoce, que no te ha escuchado, que no te ha leído, ¿verdad? Entienda quién es Felipe y de dónde viene Felipe y que gracias a Dios o a en quien tengamos fe, está hoy hablando con nosotros, compartiendo un testimonio, compartiendo un tiempo valioso para mí y para muchos, esperemos. Pero contanos muy brevemente quién es Felipe. Yo soy nadie, un chavalazo que le gusta montar en bicicleta. Yo nací en San José, viví por todo lado, vivo en Puerto Viejo, en Heredia, en Escazú, Santana. Santana es donde más, el lugar que considero casa, hogar, esa es mi tierra. Yo tuve una vida, desde temprana edad, con polos opuestos, en donde tenía buenas oportunidades. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a escuelas muy buenas, privadas, pero por otro lado, sufriendo abusos
físicos, sexuales, de personas con quien mi mamá no me dejaba cargo. Obviamente, pues en el momento, desde eso, fueron varios traumas que sucedieron hasta los 8 años más o menos y obviamente en ese momento pues yo no sabía lo que estaba pasando, no sabía cómo procesar las cosas y me refugié en el deporte. Lo mío era el fútbol. Yo iba a ser futbolista y por ahí sí, estaba jugando, ahí llegué a jugar con Heredia, con el alto rendimiento. De hecho, era en aquel tiempo jugaba con el Rocky Cordero y Junior Díaz y Minor Díaz. Un equipazo, aunque yo soy morado, sí, yo soy morado, pero bueno. Y en aquel entonces yo no sabía lo que estaba sucediendo. A mí lo que estaba haciendo era haciendo absolutamente todo lo que fuera necesario para no estar en mi casa. El ambiente en mi casa, la relación con mi mamá era tan terrible, tan tóxica. Las cosas que me estaban pasando eran horribles. Y básicamente el deporte se convirtió en mi salvación. Y entonces me iba a entrenar en la madrugada, regresaba, me bañaba, me iba al cole o a la escuela, regresaba, me iba a jugar fútbol y por allá regresaba, ojalá cuando ya todos estuvieran dormidos. Era mi escape. Entonces trataba de ser feliz a como podía, pero sí, sí, era muy difícil hasta que ya más después, llegando a la adolescencia, las cosas, como que esos traumas empezaron a atraparme y por ahí comenzaron ahí las malas decisiones. Pero siempre me gusta hablar de la parte del deporte en la juventud, porque eso, si bien es cierto, eché todo eso a perder o lo que pude. Uno se pone a pensar, si hubiera seguido, si hubiera hecho esto, quién sabe. Lo que sí hizo fue sembrarme una semillita a la que pude regresar décadas después. Muy bien. Bueno, qué bueno y qué bueno porque estamos aquí hoy, gracias a eso, conversando un poco de tu historia. Hubo dentro de todo ese tiempo de vida, inicios, vamos a ver, de tu cambio, de tu, diría yo que casi tu renacer, un momento pensamiento, no sé, que realmente lo marcó, que marcó ese renacer, como acabo de decir. Sí, de hecho, varias veces había hecho esa promesa que si, porque en intentos de suicidio anteriores, que había dicho, si mañana estoy vivo, dejo de consumir drogas, dejo de tomar. No llegaba ni al mediodía, al día siguiente y ya estaba tomando otra vez, o ya estaba buscando. Pero ese día, el 28 de septiembre del 2012, había algo diferente ese día. Yo ya tenía meses, casi, no, más, casi como un año de vivir en la calle ahí en San José. Ya estaba completamente derrotado por la vida. Estaba harto, no sabía cómo vivir, no sabía cómo salir de donde estaba. Básicamente lo describo como estar muerto en vida y simplemente no había salida de donde estaba. Entonces había tomado la decisión que esa noche iba a ser la última, pero que si por algún milagro al día siguiente estaba vivo, que iba a tener que hacer algo al respecto. Por ahí logré conseguir, fui a pedir plata como loco ese 28 de septiembre, desde como a las 5 de la mañana ahí en CEP, en la Plaza de la Cultura, el Paseo de los Estudiantes, todo eso. Eh, Me hice una platilla, como 50, 60 rojos, en todo el día. Y ya cuando dije, no, con esto ya me puedo comprar suficientes drogas para no estar vivo mañana, eh, me fui caminando a la León, que era donde más iba, cliente frecuente. Y de regreso me metí a una ropa americana y me robé una camisa polo. Ok. Y me metí a otra y me robé un pantalón, un blue jeans, y me quedó y me procuré que me sobrara suficiente para pagar un motelillo de esos de mala muerte ahí en San José, porque quería que que si me iban a encontrar muerto, que por lo menos no fueran los trapos y sucio en los que andaba. Y pues sí, lo último, hay dos cosas de esa noche. La persona que me atendió en ese motel, yo no sé qué cara andaba yo o qué me vio en los ojos o qué, pero la muchacha me dijo, muchacho, ¿usted está bien? Y sí, 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 no deme las llaves. No, no, pero en serio, ¿usted está bien? Yo que sí, sí, no sea necia. Y me acuerdo que ella a cada rato estaba pasando, muchacho, ¿está bien? Y yo que sí, deje joder. No sé, como que ahora lo veo como un ángel de la guardia, un ángel de la guardia que estuvo pendiente. De lo último que me acuerdo de esa noche es que se me estaban acabando las cervezas que me había robado y que según yo iba a ir a comprar más. De ahí en fuera no me acuerdo nada hasta al día siguiente, cuando abrí los ojos. Tenía a los paramédicos encima. Y mi primera reacción fue como, ¿dónde estoy? Mi segunda fue enojarme con los paramédicos. ¿Por qué no me dejaron? ¿Por qué me regresaron? ¿Por qué me revivieron? No, tenían que dejarme ir. Inmediatamente seguido por una llorada. Y uno de los paramédicos, porque yo estaba queriendo pelear con ellos por haberme revivido, eh, el man nada más me agarró y me abrazó. Y me dijo, no sé cómo, pero todo va a estar bien. No le tocaba, no le tocaba.
ya esa mañana, ya después ya se fueron y me dejaron ahí, me tuve que ir del motel, me echaron y pasé ese día como ahí en la Plaza de la Cultura, pensando en qué hacer, sintiéndome aún peor, porque eso es una de las cosas del suicidio, que es como una espiral en donde uno que no cree que merece estar vivo, después se trata de suicidar. Y luego viene y no funciona, entonces viene el remordimiento porque ahora no merece estar vivo, no sirve para nada, no sirve ni para suicidarse, entonces ahora uno se siente aún peor por haber intentado suicidarse, pero no sabía qué hacer. Esa noche, perdón, eso fue el 27 de septiembre. El 28 de septiembre en el día fue cuando me encontraron, me revivieron. El 28 de septiembre por la noche a veces me quedaba ahí en el Calderón Guardia, en la sala de espera de emergencias. Ahí, si no estaba muy lleno, me iba y me sentaba un ratillo y a veces había un guarda ahí que de hecho hasta a veces me compraba un chocolatillo y unas galletas. Ese día yo estaba exhausto. Había como que me había quedado dormido, era tarde, casi medianoche, y el sonido de dos mujeres llorando me medio despertaron. Y en mi egoísmo yo estaba enojado. Y dije, que estas viejas no ven que estoy durmiendo, porque vienen a hacer bulla aquí. Em, seguían, seguían llorando más y más fuerte, ya me estaban despertando más, ya no podía dormir, y entonces de donde abrí los ojos, porque según yo les iba a decir algo, las vi cubiertas de sangre y resulta que lo que sucedió es que era la hermana y la esposa de un chavalo, quien era un pleito de pandillas, que no sé qué, y hubo una balacera y probablemente el muchacho no iba a sobrevivir. Ver fue como una combinación de verlas a ellas llorando, ¿no? Llenas de sangre, la situación. En la recuperación tenemos como ese momento de iluminación, en donde eh, yo estaba, todo el día había pensado en que qué iba a hacer, dónde iba a ir, cómo iba a cambiar mi vida, dónde comenzar. Y justo en ese momento se me ocurrió que había un lugar, un centro de rehabilitación en Romoser, ahí por la embajada americana. Este, del que conocía. Se me ocurrió, uy, puedo ir a ese centro de rehabilitación. Como en fracciones, tuvo que haber sido una fracción de segundo, sentí que esa sala de emergencias se iluminó, como que alguien le hizo al dimmer para arriba a full y se convirtió en el cuarto más brillante en el que jamás había estado y el peso que llevaba en los hombros se me quitó, se me levantó y dije, eso es lo que voy a hacer, mañana voy para allá. Y al día siguiente pues, esperé que fuera madrugada y me puse a caminar y llegué a tocarles el portón. Ese fue el momento en el que dije, esto es lo que voy a hacer. Qué dicha que llegó ese momento y no tengo palabras, y quedo sin palabras en todo esto. Me alegra mucho que eso haya sucedido. Bueno, Felipe, definitivamente escucharte hablar de ese renacer, eh, como decía, es sumamente poderoso. En medio de esa transformación, yo creo que apareció algo que se convirtió en tu salvavidas, que ya nos contaste un poquito, y fue el deporte, ¿verdad? Aparece de nuevo el deporte, en el caso tuyo, el ciclismo. La bicicleta llegó a tu vida, asumo que un momento clave después de obviamente todo un proceso y se transformó en mucho más que solo ese deporte. Contanos qué encontraste tal vez en el deporte o específicamente en el ciclismo que te siguió o que te ayudó a seguir sanando por dentro. Bueno, al principio, de hecho, cuando entré a la recuperación y todo eso, empecé a trabajar en ello, fue como al año más o menos, poquito menos del año, me vine para Estados, porque me había graduado del programa en el que estaba y honestamente yo no sabía si iba a lograrlo eh, por mi cuenta allá. Conocía todos los lugares malos, todos los bares, todas las amistades. Entonces cuando me salió la oportunidad para ir a Estados, y aprovechemos, borrón y cuenta nueva en un lugar donde nunca jamás he estado, no conozco a nadie, no sé nada, vámonos para Portland, Oregon. Y al principio fue eso que uno trabaja, tenía como 7 trabajos en lo que fuera, trabajaba, porque no solo era, o sea, parte de la recuperación era, para ese entonces ya tenía a mi hijo, eh, y que es el gran motivador para seguir haciendo las cosas bien, eh, y tenía que buscar la manera de mantenerlo y de serme responsable como padre. Eh, pero en el 2015,
ya comencé a estabilizar un poco más financieramente, y ya las cosas iban un poco mejor. Y entonces dije yo, bueno, ¿cómo hace la gente para conocer gente? ¿Qué hace la gente normal? Desde los 18 o 19, el único lugar donde yo conocí gente o hice amistades era en el bar, en la disco, en los raves que llaman. Mis amigos eran los dealers, no, ¿qué hace la gente normal? Entonces dije, bueno, tal vez con el deporte, a mí me gustaba jugar fútbol, tal vez puedo, de ahí me meto a jugar fútbol, conozco gente. Entonces por allá, de Carajillo, tenía el sueño, según yo, cuando yo era Carajillo habían como tres canales de cable. Estaba como Ujú. HBO, CNN y ESPN, pero en ESPN daban el triatlón de Kona, de Honolulu, bueno, Ok. aquel Ujú. de Hawái. Y yo, un día voy a hacer voy a hacer un Ironman yo. Entonces, como que se me regresó ese recuerdo, digo, yo voy, metámonos en triatlón. Me metí ahí un triatlón, sí, un triatlón en categoría amateur, casi me ahogo, me dio pánico en nadando con ese poco de gente, el agua estaba fría, me tocó algo baboso, me tocó el pie, no, 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 fue horrible la experiencia, pero gané, lo gané. Entonces dije, bueno, tal vez le agarre el gusto. Por ahí lo dejé a un ladito. Meses después me di cuenta de otro triatlón, entonces fui a lo mismo, alquilé porque ni bicicleta tenía. Fue que alquilé una bicicleta, alquilé un wetsuit, que me dijeron que con un wetsuit ya no daba tanto frío. Es mentira, sí hace frío. Y esta vez lo que hice fue que en la nadada dejé que todo el mundo saliera nadando. Y como a los 3 minutos empecé a nadar yo, porque me daba miedo. Me gusta nadar con tanta gente. La cosa es que alcancé a alguien, pero como el agua estaba muy oscura, no vi que le iba a pegar los pies y o sea, chocamos y me pateó los lentes y yo empecé a ahogarme. Y venía un man en un paddleboard a la par y yo veía que se agachaba como para gritarme algo y en un toque, según yo voy a salir para agarrar aire por última vez porque estoy a punto de ahogarme y estuve fuera del agua lo suficiente para escuchar al mae decirme ¡párese! Y entonces como que pongo los pies, el agua a la cintura. Y estaba justo en la mitad de la nada, estaba en el retorno. Y me puse de espalda y ahí me fui pateando. Cuando llegué a la área de transición, me vieron que empecé a empacar las cosas y aún fue ahí como 10 gatos viendo la carrera. No se retire, no se dé por vencido, vamos, siga. Cuando regresé a la transición otra vez, me fui a correr y yo dije yo, pucha, tan atrás voy que no veo a nadie porque quiero correr en un circuito, Ujú. un bosque, y no vi a nadie. Y digo yo, tan atrás voy que ni a una persona pasé. Por allá estaba comiéndome un burrito después de la carrera, el mejor burrito del mundo, que después de mi experiencia con la muerte. Y por allá escucho mi nombre y me dicen, "Mae, tome", y me dan un trofeo. Usted ganó. Y resulta que tuve el tiempo más rápido de la bicicleta de toda la carrera, incluso los élite, a excepción de uno. Entonces ahí fue donde había pasado a todo y por eso no había nadie. Wow. Entonces me quedó como eso, esa carrera es en octubre. Entonces ya para eso terminó la temporada y en diciembre, pero que es que me quería meter en un equipo de triatlón. Por medio de ese grupo de triatlón había un chavalo, Sean Bosted, que era el entrenador de ciclismo de adentro, indoor cycling, Ok. que es el que lleva la parte de ciclismo. Entonces lo conocí a él y ahí le estaba comentando que yo no sabía si iba a querer nadar y que no sé qué. Bla, bla, bla. Entonces ese mae fue el que me dijo, entonces corre en bicicleta. Vea, en marzo hay una carrera. em, estamos en enero, yo lo ayudo a prepararse. Yo lo entreno, me explicó cómo funciona lo de las categorías aquí y todo eso. Vámonos. De hecho, estaba tan motivado que me fui para un banco. Ni carro tenía, pero me fui para un banco a pedir un préstamo para una bicicleta. Estaba canjeando el cheque, fue que estaba canjeando el cheque el pago de esa quincena y veo en la pantalla préstamos para bicicleta. Y yo, ¿me dan uno de esos? Me lo dieron. Muy bien, muy bien. Ese día le gané a un chama, yo con mis 33 más o menos, 32, 33.
Le ganó a un chamaquillo de 13 años y a un chamaquillo de 14 años en la raya. Uy, tomen. Esos 15 segundos, esos 30 segundos de embalaje, para mí fueron increíbles. Fue como sentí una libertad que no había sentido en mucho tiempo. Entonces de ahí nació la parte de agarrar el ciclismo como parte instrumental de todo el trabajo que hago alrededor de la recuperación. Qué bueno y que definitivamente tenías materia porque empezaste a ganar desde el inicio, ¿verdad? Desde las primeras. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a pasar tal vez, vamos a brincarnos probablemente un buen lapso de esa vida deportista y vamos a tocar un tema que mencionaba al inicio donde se convirtió casi casi no, yo creo que se convirtió en un tema viral en el Mundial de Ciclocross. Viviste un momento súper especial que muchos quisiéramos vivir, ¿verdad? Que incluso, como te decía, se volvió viral compitiendo a la par de Matthew Van Der Poel, ¿verdad? Y para los que no saben de ciclismo, hoy por hoy es uno de los mejores ciclistas del mundo. Compite en muchas categorías, está en la élite de la élite, así que puedes decir que has corrido a la par de los mejores, ¿verdad? Todos con el campeón del mundo. Y exactamente, y se codió literalmente con con el campeón del mundo de ciclocross. ¿Qué representó para vos ese gesto y qué te enseñó sobre la verdadera esencia del deporte? Es que, mira, de parte, bueno, el ciclismo en principio, lo primero que nada es parte de mi recuperación. Estuviera compitiendo o no, ahí estaría viéndome, ¿verdad? Porque se convierte casi como en una terapia para mí, en donde puedo hacer un reset, recargar baterías e ir a lidiar con todo lo que tengo que lidiar en la vida. Para llegar a ese punto, hubo varios otros, de hecho. Una de las cosas que yo en las que me he enfocado mucho es cómo darle lecciones de vida a mi hijo a la distancia, porque él está allá en Costa Rica. ¿Qué le puedo enseñar a él que le pueda quedar para que lo pueda usar para el resto de su vida? Es lo que hablábamos al principio de que encontremos lo que nos gusta y tratemos de lograr cumplir esos sueños. Pongámonos metas altas y tratemos de cumplirlas. Y ahí fue donde nació en el 2019 la idea de hecho en el 2018, de ir a correr el Campeonato Nacional de Ruta. Yo de jetas me fui a mejenguear un mes antes de ese campeonato en el 2018 y me quebraron el tobillo. Entonces no fui, pero al año siguiente, en el 2019, fui y lo gané. Y eso fue una gran sorpresa para todos. Y fue como el primer momento en el que Felipe se dio a conocer y de su historia. Pero ese momento fue para mí decir, ok, bueno, pucha, ya logré esto, ¿qué más puedo lograr? ¿Qué más puedo hacer? Si yo quiero tratar de motivar a mi hijo para que él quiera perseguir sus sueños y no se canse y trabaje para tratar de cumplirlos y que no deje de hacer lo que tenga que hacer hasta que los cumpla, entonces, ¿qué más puedo hacer yo? Entonces, idealmente, mi sueño siempre sí fue representar a la selección de Costa Rica o representar a Costa Rica en ruta, que en ruta sí me la juego. Pero como de esa oportunidad no se me estaba dando, nuevamente lo vi como una oportunidad de decir, bueno, no me están abriendo esta puerta. El Felipe de antes hubiera dicho, no, es que este mae es, no ver, es que no me quiere, o es que este otro mae con la argolla, o que este otro mae esto, y culpando a todo el mundo, menos buscar una solución yo mismo. Y al final ni siquiera era culpa del otro, de fulano o del otro, simplemente no se dio y ya. No es que me debían un puesto en esa selección. Entonces, pero dije yo, bueno, ¿cómo puedo lograr, qué le puedo enseñar a mi hijo de esto? Entonces, fue cuando descubrí que el mundial de ciclocross iba a ser en Fayetteville y aquí en Arkansas, que es aquí en Estados Unidos. Y dije yo, bueno, y manda que me digan que no en ciclocross, si ni siquiera lo hacemos. Entonces, y jodí a la federación como por un año. Primero con el presidente que estaba, luego a Oscar, que le agradezco montones que yo Me diera el jodiéndolo chance. un sábado por la mañana, después de llamarlo 700,000 veces, al fin me contestó y dice, "Bueno, a ver, ¿qué quieres?" Y le dije, madre, vea, yo me encargo de todo, nada más deme la oportunidad para ir, yo me encargo. Y de ahí nació como es el sueño loco de averiguar cómo funciona, cómo correr en ciclocross y cómo llegar a esas carreras. Ese año, el 2020, 21, sí, 21, 22, fue la primera vez que fui a Bélgica.
yo no sabía nada de nada, yo nada más fui porque pensaba que si voy a correr el mundial debería ir a correr estas carreras y averigüé cómo hacerlo y ahí llegué y ahí pasó el primer momento viral, que fue en Namur. No sé si has visto esos videos, ese video, pero eh, la gente allá es increíble. La afición del ciclismo, de la afición ciclista es increíble, súper apoyadora. Los ciclistas, estamos hablando de los mejores del mundo en estas disciplinas y son de las personas, perdón, de las personas más humildes que he conocido. Es increíble el ambiente allá. Y yo me fui, yo andaba ahí caminando, agradeciéndole a la gente por el apoyo. Cuando por allá empiezan a gritar, empezó el canto aquel de Costa Rica, Costa Rica, que fue un momento tan increíble, porque estamos hablando de la cuna del ciclismo, Namur, Bélgica, una de las carreras más icónicas del ciclismo mundial, con algunos de los corredores más grandes del mundo en ese momento. Y ahí están, y ahí estábamos poniendo a Costa Rica estaba repartiendo pura vida y poniendo, diciendo Costa Rica presente. Y de ahí Ok. eso abrió las oportunidades para luego llegar a correr en varias ocasiones las Copas del Mundo, y la X2O y la Super Prestige, incluyendo esa de la hace 2 años, 2 años, sí, ¿verdad? Hace 2 temporadas, ya vamos para 2 años, Gavere, en donde el circuito ese es uno de los circuitos más duros que hay. Ahí se necesita sí o sí cambio de bicicleta cada media vuelta, porque el barro que hay ahí es como, pues es como cerámica y se mete en el piñón, en la cadena, en el plato, en todos lados se mete. Entonces, yo solo tengo una, como todo esto me lo pago yo. Entonces, Ujú. en esa ocasión lo que sucedió fue que si hay una cosa conmigo es que yo no me voy a rendir. Llego de último, pero llego. Y además con todo el esfuerzo, la inversión y el sacrificio que hago para poder ir allá, yo no voy allá solo para retirarme. Entonces, si tengo que terminar a pie, termino a pie. Y eso fue lo que pasó. Tenía tanta carajada metida en el plato, la cadena se me atoró entre el plato y el cuadro. No lo pude sacar. Entonces dije, bueno, ahí corremos, pero ya obtenemos resultado. Entonces iba corriendo y bueno, ahí pasó que había una gente que, selfie. Y yo de hecho venía fijándome porque sabía que en algún momento me iban a pasar y yo me fijé y yo vi que no venía nadie. Y sí, sacamos la foto y donde yo hice a seguir corriendo, a seguir, me empezaron a agarrar y ahí me entretuvieron un toquecillo más y ahí fue donde pasó el papi Matthew. y me hizo con permiso. Pero lo increíble de eso es Y que eso fue lo que te dijo. Eso fue lo que te dijo realmente. no, 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 no. O sea, si te lo dijo en otro tono. Me hizo quitado. Ok, no te dijo nada. Simplemente lo que se vio en esas imágenes no te dijo nada. No, nada, él lo único que hizo, porque fue interesante, ahí fue como cómo la gente eh, quiere opinar, primero sin saber, este, y y querían dar, digamos, su criterio o decir Sí. como: pasó". Eso es otro. Por un lado, estaba la gente anti Van der Poel, porque hasta Van der Poel tiene que cómo se le ocurre, cómo va a ser empujado el pobre Felipe, que manda huevo, que no sé qué. Yo de hecho estaba de ese lado porque la línea de carrera estaba arriba. La línea más rápida estaba por allá. Entonces yo jamás Ujú. pensé que iba a pasar ahí. Em, pero bueno, más allá de eso, pasó. Simplemente había gente diciendo que él me pegó, que me Sí. empujó. Luego había gente diciendo que qué está haciendo ese mae ahí, que no merece estar ahí. Tienen razón, pero ahí estoy. Trabajé duro y ahí estoy. La cosa fue que en general eh, la gente se portó súper tuanis con eso. A nadie le importó. El mismo Van der Poel, yo después hablé con el mae, obviamente si me fui a disculpar, obviamente, y todo Claro. eso, y acepté el error, sí, y que entera completamente responsable, porque más que todo eso lo hice porque le estaban comenzando a caer más a él que a mí, porque en la prensa de allá sí lo estaban acribillando, entonces
eh, la televisión nacional belga mandó un equipo de como a 3 horas de donde están ellos, tienen la central, los mandaron a entrevistarme porque quería hablar con ellos para decir, no, 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 suave, no, no fue Van der Poel, fui yo. El Ujú, mae lo que hizo fue hacer lo que tenía que hacer para asegurarse que podía seguir su camino y tenía a Van Aert atrás. Van Aert sí agarró por donde tenía que agarrar, él sí pasó por arriba, pero no culpen al mae. Y creo que la gente, al parecer, eso sorprendió a la gente, porque como que la gente esperaba, de hecho me llamaron de Radio Belga, de Het Nieuwsblad, de, como decir, La Nación, y entonces de ahí, de eso, en Radio Nacional Belga, tuvieron Costa Rica Day, en donde cada hora me pidieron una lista de canciones típicas de Costa Rica, y wow. durante ese día, cada hora tocaban una de esas canciones. Y como que eso hizo el hecho de que en vez de yo agarrar la oportunidad como tal vez, o sea, lo que me decían ellos es que yo pude haber agarrado esa oportunidad para hacerme famoso, Ujú, en el ujú. sentido de que me pude, no, sí, es que se me empujó y que que bla, bla, Claro, bla". claro, el amarillismo que llaman. No, no, fue mi culpa, perdón, me siento terrible, no, no lo voy a hacer. Y al día siguiente hubo algo que se perdió en la traducción ahí también, de hecho, en donde en por ahí se comenzó a decir que yo me estaba yendo por eso. No era que yo me estaba yendo por eso, es que la plata me daba para estar 2 semanas y el apoyo en aquel entonces, yo estaba procurando que estaba ayudándole a Joseph Ramírez, que la Ujú, idea era, de hecho la idea siempre es que alguien más, ayudarle a alguien más que sí pueda pelear resultados, estar ahí. Entonces, el patrocinio que me hubieran dado a mí, yo había pedido que se lo dieran a él. Entonces yo fui por mi cuenta, por mi propio dinero, que me daba para 2 semanas. Entonces yo siempre, el plan siempre, por allá si me ofrecían quedarme más, pues perfecto, sí, me quedaba ujú, más, pero ujú. que me daba a mí era eso. No me fui por eso. Pero ellos creo que entendieron que me iba a ir por eso. Entonces, eso, Van der Poel llamó a Televisión Nacional Belga a decir que no me fuera, que me quedara, que terminara el programa, que no sé qué. Wow. Y de hecho, al día siguiente, en Dijem, en la carrera nocturna, él mandó a su gente a buscarme donde estaba parqueado, para decirme que fuera donde, a la buseta del MAE, después de la carrera. Y de hecho, después de la carrera llegué, yo estaba en fila, de hecho, y llegaron los MAEs y yo, no, no, Felipe, no. Y yo, no, VIP. aquí está este poco de gente, y atiéndalos a ellos, yo me espero. Y ahí estuvo conmigo unos 10 15 minutos, estuvimos hablando, más buena nota, humilde. Sí. Estamos hablando de el mejor ciclista del mundo hasta este año. Así es, así es. Pero Así bueno, sí, es. ese fue el codeándome El con el. famoso. Y después a la carrera siguiente, Hulst, que de hecho es donde va a ser el mundial este año, que esperamos estar ahí este año. En Hulst fue cuando lo estaban tratando malísimo y fue cuando le escupió a los A la aficionados. afición. Le estaban tirando orines y diciéndole varas así fuertísimas. Entonces se olvidaron de Felipe y ya estaban con que, Van der Poel escupiéndole a la gente. Y fueron los Muy 15 bien, minutos. muy bien, muy bien, muy bien. Creo que muchas enseñanzas, realmente mucha buena, mucha historia muy interesante que estoy seguro que muchos no conocíamos, empezando por varias cosas que yo creo que ahora está muy común y es buscar el amarillismo, ¿verdad? Lamentablemente, como vos decías, mucha gente empieza a hablar y tratar de sacar historias donde no existen. Estoy Ujú, seguro que muchos de los que sacaron notas ni siquiera buscaron a Felipe en algún momento ni lo contactaron para saber la versión real. ujú, Simplemente les sirvió como atraer más gente. Y por otro lado, al final todos somos iguales, mejores o peores en diferentes cosas, pero todos tenemos, y así como Van der Poel, ¿verdad? Una persona humilde que vos podés describir, que conociste, pero es el campeón del mundo. Así que con los pies en la tierra, eso me alegra mucho que hayas tenido esa buena experiencia. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Felipe, hablemos un poquito de esa disciplina, porque claramente llegar ahí no se llega porque sí, no se llega porque uno quiere, se llega porque hay mucho trabajo atrás, hay mucha disciplina y asumo que en todo este proceso de reconstrucción de tu vida a nivel deportivo, la disciplina ha sido parte de, ¿verdad? De ese estilo de vida. ujú. Contanos un
poco qué papel juega la disciplina hoy por hoy en tu vida después de haberte reconstruido completamente. Ah, es instrumental, eso sí, es muy, suena muy cliché decir, no, sí, ponerse un objetivo, lograr cumplir los sueños, soñar en grande, sí, está bien, pero también tampoco es que va a pasar así por así. Yo siempre, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es como uno de mis mantras, que es, el universo pertenece a los que actúan. Ok, Y yo vivo por eso. Entonces, sí, está bien. Quería buscar una manera de darle una lección de vida a mi hijo a la distancia. Y esta es la manera en la que escogí hacerlo. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? Y ahí es donde viene trabajar con personas que puedan entender lo que uno está haciendo. En mi caso, yo trabajo con José Miguel Chacón de Gavi 88, que para mí es uno de los mejores entrenadores que hay por el conocimiento que tiene, la manera en la que trabaja y se ven los resultados de sus atletas. Y si estamos hablando, en mi caso, de ir a codearme contra los mejores del mundo, profesionales, y es que eso es otra cosa. eh, Allá el ciclismo es una profesión, o sea, están correcto. trabajando. Entonces, a mí me regañaron porque yo solo tengo un par de zapatos. Y entonces cuando voy a hacer la vuelta de reconocimiento me embarré algo y después llegué a la salida con los zapatos embarrelados y me dijeron que a la salida se llega con zapatos limpios. Lo que hago ahora es que voy, agarro las mangueras para limpiar las bicicletas que tienen el área pits y de ahí corro con zapatos empapados. Igual me voy a mojar, pero me los limpio. Ese tipo de cosas, ese tipo de detalle, que así como con el trabajo, que uno llega bañado, peinado, o sea, con la camisa planchada, para poder llegar a ese nivel se necesita tener esa disciplina, esa cultura de trabajo. eh, y hay que estar dispuesto a sacrificar, porque si es em, pagando todo esto por mi cuenta, sé que tengo que trabajar Claro, de 60 a 70 horas por semana y en eso buscar cuándo voy a estudiar, porque estoy sacando una maestría en una maestría. Entonces, cómo acomodar el estudio y luego, obviamente, el entrenamiento. Y luego no solo es el entrenamiento, sino también la parte de la recuperación, porque de nada sirve el entrenamiento si no estamos recuperando. Entonces, llevar claro. ese es una vida bastante regimentada. Sí, usted Sí, sí. bien con un buen horario, incluso hasta la comida, que admito que no soy siempre el mejor. La ensalada que me tengo que comer a veces involucra una hamburguesa. La lechuga y el tomate en la hamburguesa. Pero sí, sin la disciplina, definitivamente no se logra nada. Y eso puede usarse para el trabajo, para las relaciones, para absolutamente todo. Muy de acuerdo con eso. Y bueno, eso hay constancia, hay también un tema mental que acá ahorita vamos a empezar a hablar sobre esto. Es claramente uno de el nombre como tal de nuestro podcast. Esa constancia, esa mentalidad definitivamente se han convertido en inspiración y en inspiración también para muchos. Eso nos lleva, diría yo, que a tu propósito, ¿verdad? Ahora lo mencionaste un poco, ayudar a otros también a creer que se puede hacer historia, que se puede cambiar historia. Contanos un poco de esa historia que hoy por hoy inspira a muchas personas. ¿Qué significa para vos ser una voz de esperanza, de que sí se puede, de que con trabajo y muchas otras cosas se logran los resultados, pero especialmente para las personas que atraviesan momentos difíciles hoy por hoy? Bueno, yo no sé, yo en realidad no pienso en si me escuchan muchas personas o no. Creo que lo primero para mí es tratar de llevar una vida de la que puedo estar orgulloso, más que todo para que mi hijo pueda estar orgulloso de mí, pero para que él no cometa los mismos errores que yo y que él pueda llegar a llevar una vida feliz y de la que él pueda estar orgulloso de él mismo. Ahora, de la parte en donde trato de motivar a las demás personas, básicamente es como, eh, yo no soy nadie especial, yo no soy ni el más con el más talento, ni el más fuerte, ni el más inteligente, y muchas veces
Siento que nosotros mismos somos los que nos metemos en nuestros propios caminos, nos atravesamos en nuestro propio camino para cumplir las cosas o para poder lograr las cosas que queremos. Me merezco un aumento, pero, o quiero un aumento, pero no sé si me lo merezco. Y para todo podemos encontrar excusas. Y a mí lo que más me gustaría de todo esto, de todo lo que estoy haciendo, es que la gente diga, "Mae, este man sin talento, lento, No. hasta atravesado, que lo tuvieron que hacer quitado, pero ahí está". Y específicamente en las personas que, obviamente, si alguien encuentra algo dentro de lo que yo estoy haciendo o dentro de lo que yo digo que les funciona para mejorarse, perfecto, me encanta. De las cosas que más feliz me ponen son los mensajes que me llegan de las personas que están sufriendo o pasando cosas por como las que yo estuve pasando o las que estuve viviendo y están queriendo terminar con sus vidas, están queriendo buscar una sobredosis, que están luchando, porque algo que la gente no entiende es que ven al borrachillo o ven al adicto ahí en la calle tirado, o es que él se lo buscó o ella se lo buscó. Nadie elige ser así, nadie quiere ser así. Muchas veces no nos tomamos el momento, el tiempo para pensar en qué fue lo que llevó para que esa persona tomara esas decisiones. ¿Cuál fue la razón por la que esa persona llegó a estar ahí? Nada más culpamos a la persona. Y es difícil cuando hablamos del trastorno de abuso de sustancias, que es ahora, para decirlo más fino, adicción, pero trastorno de abuso de sustancias. em, una de las cosas más difíciles en darles tratamiento, en darle tratamiento a la enfermedad es primero eso, verlo como una enfermedad. Es difícil que la gente lo vea como una enfermedad. Si lo viéramos como lo que es una enfermedad, habría un poquito más de compasión, pero es difícil porque muchas veces, a diferencia de otras enfermedades que afectan solo a la persona, esta enfermedad puede llegar a afectar a muchas personas. De repente le robé 10,000, te robé 10 rojos, me robé el tele o asalté a alguien. Yo nunca fui así yo era más de pedir, yo hacía cara de perrito arrepentido y que me regalaran una monedita. No, no, no me animaba, no tengo el cuerpo para andar asaltando. Pero es difícil tratar de decir, voy a tenerle compasión a esta persona que me acaba de asaltar. Sí. Entonces, mucho del trabajo que hago yo ahora es eso mismo, tratar de crear un poco más de conocimiento, educación alrededor de qué es el trastorno de abuso de sustancias y cómo podríamos lidiar con esto de una mejor manera, porque obviamente lo que estamos haciendo en este momento no funciona. Si funcionara, no tendríamos ese montón de hits. El problema no es, el ejemplo que doy siempre es como cuando uno está resfriado, tiene secreción nasal, tos, dolor de garganta, fiebre, se puede tomar una Panadol, un Tapsin o de la que sea, que de repente le puede descongestionar la nariz o le Ujú. puede dar la calentura o bajar la fiebre o quitar el dolor de cuerpo. Pero a pesar de, aunque no tenga esas cosas, esos síntomas, uno igual se siente enfermo, uno igual Ujú. se siente mal. No es hasta que el virus hasta que nos deshacemos del virus, que ya nos comenzamos a sentir mejor. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer con el alcoholismo y la adicción. El problema es que para todos es diferente para todos, no Claro. es un virus. En mi caso fue el trauma, abuso sexual, abuso físico, sentimientos de abandono, otro montón de cosas. Para otra persona puede ser la pérdida de un ser querido, Claro. para otra persona puede ser la pérdida del trabajo. Y es que cuando es un problema de salud mental, se convierte infinitamente más difícil tratar de darle tratamiento, porque si uno se quiebra un hueso, se fractura, rayos X, se ve la fractura, cirugía, no cirugía, yeso, 6 semanas, estamos Y listos. listo. Específico. Es muy específico, se puede ver, es tangible y tiene un periodo definido de cuándo va a sanar. Con salud mental es diferente para todos. Lo que funciona para uno no funciona para otro y no es lineal. A veces uno está mejor, a veces está peor, a veces está aún más mejor, este está peor. Ujú. eh, y, eso es lo que me gustaría que la gente tal vez obtuviera o sacara de lo que estoy haciendo. Porque así con mi poco talento y mi lentitud a nivel mundial, se me dio la oportunidad
y la estoy aprovechando. Y hay montones de personas que están en la calle en este momento que son, no sé si la canción esta de Duncan Du, pueden ser súper inteligentes, pudieron haber sido grandes deportistas, pudieron haber sido grandes esposos, grandes padres, grandes madres, grandes de todo, que están muriendo en la sombra porque nunca se supo y nunca se va a saber de su genialidad. Entonces eso es lo que me gustaría, que tal vez un poquito más de compasión. Sí, es un gran mensaje, muy honestamente, lo tomo incluso personal. Yo creo que todos a veces nos limitamos, tal vez no, los restringimos o no tenemos, llamémoslo de esta forma, la compasión que deberíamos tener. ¿Verdad? Hay muchas personas ahorita sufriendo en la calle que lamentablemente nuestro día a día ajetreado simplemente nos hace obviarlos, ¿verdad? Y así como vos nos contabas en tu historia inicial, hubieron dos personas, ángeles o como queramos llamarlos, que vieron algo en vos y tuvieron tal vez esa compasión para, aunque sea darte una palabra de aliento que Ujú. hizo cambiar tu vida, ¿verdad? Yo creo que es parte de esa historia. Así que muy, muy, muy acertado tu mensaje y bueno, un mensaje también para todos. Ojalá que a partir de escuchar esta historia, esta reflexión tuya, tengamos un poquito más de compasión. Yo creo que lo necesitamos en el mundo, ¿verdad? Todos nosotros. Sí. Muy bien, muy bonito. Felipe, sigamos tal vez con las preguntas. Y si alguien que nos escucha en estos momentos siente que ese pasado, ese tiempo atrás, ese pasado lo define, ¿qué le dirías para ayudarle a creer que puede cambiar? Le diría, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer en este momento? Eso es lo que le preguntaría, porque seguramente esa persona me va a decir, mira, es que la cagué, mira, es que metí las patas, mira, es que le di vuelta a la esposa, mira, es que, no sé, lo que sea. Ok, ¿y ahora qué? Ya eso pasó, no puede hacer nada para cambiarlo. Lo que sí puede hacer es, a partir de este momento, tomar la decisión, tomar las acciones necesarias para hacer las cosas de manera diferente y estar pensando, no dejar que el pasado sea esa cadena que lo que controle la vida de aquí en adelante, pero que sí sea un motivador o que metí las patas, hice esto mal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Estos son los pasos específicos que voy a tomar para evitar que esto vuelva a suceder. En mi caso, ahorita, hablando de lo que pasó con Van der Poel, dijeron de todo el mundo, para mí fue 100% apoyo. Y lo digo de esta manera porque digamos que fue el 70% de apoyo verdadero, en donde estaban como, mae, no importa, a nadie le interesa, no pasó nada. Y el otro 30% que quiso tratar es que ese mae, no sé qué, ¿para qué está ahí? ¿Verdad? Pero al final, a esos que hablaron mal, todos esos ayudan a motivarme. Entonces yo lo veo como apoyo, aunque sea, tal vez, aunque lo que estén diciendo sea negativo, para mí yo lo veo como algo positivo, porque eso lo puedo utilizar y decir, así, ok, entonces ahora voy a prepararme más, voy a trabajar más, voy a entrenar más, voy a mejorar en esto más, y la próxima vez voy a hacer una vuelta más de las que jamás he hecho. Pero sí, a esa persona le diría, ok, ¿y qué? Sí, metiste las patas. ¿Y qué? Se va a quedar y va a quedarse pegado en lo que sucedió en el pasado, por lo cual solo no puede hacer nada, o va a tomar cartas en la acción y a partir de este momento hacer lo que pueda para cambiar las cosas. Y algo que es muy importante con eso, y eso es lo que lo que he experimentado yo, y les doy un ejemplo con mi familia. Mi familia a mí no me ha perdonado. De hecho, hay algunos en mi familia que todavía piensan que yo ando en drogas y alcohol y no hay pero nada que yo pueda hacer, por más bueno que haga, que les haga cambiar de parecer. Yo siempre para ellos, por lo menos hasta el momento, quién sabe en algún otro momento, pero incluso estamos hablando ya de 13 años después, sí, 13 años después, en donde ellos todavía ven al Felipe de la calle, al Felipe adicto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tirar la toalla y decir, ves que para nada hago esto, de nada me sirvió todo este esfuerzo, todo este sacrificio, si igual piensan que sigo siendo un piedrero, que esto, que el otro, o, y de esa manera darles la razón, o decir, no, está bien, no quieren ver el cambio,
está bien, igual el cambio no es para ustedes, el cambio lo hice para mí y para mi hijo. Y eso es probablemente lo que le diría, póngale papito. Muy buen mensaje, sí. Así es, hay que seguir adelante, la vida continúa, decía el dicho, ¿verdad? Y me gusta esa forma de pensar. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, más allá de todo este deporte, yo creo que nos has demostrado definitivamente que hay una filosofía de vida detrás de todo eso que haces, muy tal vez dirigida no solo en lo personal, en un Felipe, sino también en ese hijo, ¿verdad? Nos has comentado que quieres dejarle mucho a él y enseñarle mucho. Después de todo eso vivido, de todas esas historias, de todos esos podios que esperemos que sigan llegando, ¿cómo definís el éxito? Em, Eh, si uno está feliz, para mí es eso. Si cuando yo vivo hoy, cada decisión, y obviamente cometo errores, no es que siempre todo lo hago bien o que todo me salga como quiero, pero cada decisión, cada acción que yo tomo ya siempre va dirigida hacia el Felipe del futuro, si es que llego a cumplir 60 o 70 u 80 años, y que yo me pueda ver en el espejo y decir, y verme yo mismo al espejo, verme a los ojos y decir, viví una buena vida. Algo y eso viene de cuando estaban consumiendo drogas a mí me agarraba cualquier cantidad de chiripiorcas, varas rarísimas. No lo hagan, es horrible. Este, No lo hagan, no lo hagan. no se metan. Este, habían momentos en los que yo me ponía enfrente del espejo y me hablaba, pero horrible, usted es una escoria, usted es una basura, usted no sirve para nada, usted es lo peor. Y ahí me iba, ahí me quedaba drogadísimo, 3, 4 horas hablándome solo en el espejo, malísimo. Y entonces, de nuevo, esos son de esas cosas como lo que hablábamos hace un momento. Eso fue en el pasado. Ahora, de eso no lo puedo cambiar, ya eso pasó y está ahí. ¿Qué voy a hacer para que eso no vuelva a suceder? Entonces ahora mi vida se guía a través de el Felipe de 80 años, ¿estaría feliz? ¿Estaría orgulloso de esta decisión? ¿O va a decir, mae, ¿Por qué lo hizo? la, la mayoría del tiempo hago las cosas que harían a Felipe del futuro feliz? De vez en Muy bien, cuando, muy bien. mae, Como todos en la vida. Pero muy bien. Y eso es una buena definición de éxito. Si sos feliz, mm, te consideras exitoso. Muy bien. soy feliz y bueno, ahí agregaría lo de mi hijo, si mi Por hijo está supuesto, feliz. por supuesto, Sí. por Más, supuesto. Tu más allá de mi entorno, tu propia entorno. felicidad, sí, si mi hijo está feliz, está bien. Así es. Felipe, ¿qué valores o principios? Ya vos, yo creo que podríamos decir que llegaste a tocar fondo definitivamente en tu vida en algún punto. Por suerte saliste de esto, pero ¿qué valores o principios te sostienen cuando la vida vuelve a ponernos las cosas difíciles? No todo es fácil, no todo es sonrisa, ¿verdad? En todo momento. Ahora bueno, primero es un temor sano al regresar a como era antes. Entonces, cuando la cosa se pone cuesta arriba, ahorita estoy pasando algo, ahí hablamos un poco de por qué hemos durado tanto en hacer esto, pero simplemente hay que tomar la decisión. No puedo hacer nada para no afrontar esta situación y si no la afronto, pues se va a hacer peor. Entonces, no queda de otra más que hacerlo. Yo creo que es tener paciencia, honestidad o esa compasión también, que habíamos hablado. Y luego también en mi caso, pues saber que si no tomo la siguiente decisión correcta, porque a veces se trata de eso, así como cuando en la recuperación dicen, pucha, es que cómo voy a durar una semana sin el perico. Ujú, ujú. Eh, Me decían, no piense en una semana, piense en un par de días. Pucha, es que cómo voy a hacer para lograr un par de días. No piense en un par de días, piense en la siguiente hora. Uy, es que cómo voy a hacer para una hora. Piense en el siguiente minuto, el siguiente segundo. Nada más hay que salir del siguiente segundo. Poco a poco, paso a paso. Y de repente, poco a poco, donde se da cuenta, pasó un segundo, otro segundo, después pasó un minuto, pasó 5 minutos, una hora. Entonces ahora es como parte de esa misma disciplina, las herramientas que he aprendido, que he ido recopilando en la recuperación para afrontar esas situaciones cuando la cosa se pone para arriba. Vamos a ver, yo creo que todas estas respuestas reflejan pues una sabiduría ya en la vida y una fe también en un proceso.
Y justamente yo creo que con eso es lo que queremos ir cerrando ya este episodio, de las lecciones que deja ese camino. Definitivamente ha sido un viaje de mucha transformación, así que quiero cerrar con algunas preguntas en relación a eso. Cuando miras hacia atrás, ¿qué te enseña tu historia sobre resiliencia y fe? Que sí básicamente, que sí se puede, que no importa qué tan abajo uno piense que se esté, siempre se puede salir adelante, siempre se puede salir del agujero en el que a veces a mí me ayuda a pensar en saber que hasta el mae más guapo del mundo tiene a uno más guapo y Mm, también uno arriba, uno abajo. Si uno está preocupado por la plata, que bueno, siempre hay alguien que está mejor y siempre hay alguien que está un poquito abajo. En el trabajo, siempre hay alguien que tiene un trabajo, la vez que uno piense que es mejor. Lo que importa es enfocarse en lo que uno está haciendo. Y cuando uno se fija un objetivo que pues nada se pueda entrometer en eso, que nada lo pueda tropezar en tratar de lograrlo. Porque al final, si eso sucede, por más que queramos echarle la culpa a los demás, en realidad es culpa nuestra. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que he aprendido en esto, es que yo soy responsable por mi felicidad y como tal, yo soy el que tiene que tomar las acciones para asegurarme de que esa felicidad esté al nivel que yo quiero que esté. ujú, bien. Si hoy este Felipe pudiera hablar con el Felipe de hace muchos años, pero que también ese Felipe lo veamos reflejado en muchas personas, ¿verdad? Que tienen problemas, diferentes problemas, sean los que sean. No solo hablemos un tema de tan fuerte como la drogadicción, sino problemas personales, de trabajo, de pareja. ¿Qué le dirías a esos Felipes para que no se rindan, para que sigan? Yo creo que lo, hay uno, yo me rijo por dichos y así digo mantras y cosas así. Bien, bien. Hay otro que a mí me gusta mucho, que es que en general nosotros, yo creo que eh, uno se arrepiente más de las cosas que no hizo que las que hizo. A eso básicamente, y puede ser con todo, trabajo, las relaciones, la esposa, novia, novio, esposo, lo que sea, en donde sea. Yo creo que si hacemos algo y no funciona, no importa, por lo menos intentamos. Y entonces toca buscar otra cosa e intentar eso. Podemos intentar 100 cosas y 100 cosas no funcionan hasta llegar a la 101 y esa es la que funciona. Yo creo que es muy difícil arrepentirse de esas 100 veces que intentamos. Donde sí nos vamos a arrepentir es no haber intentado del todo. Y entonces, si en un año intentamos 100 veces y fueron 2 años hasta que llegó la 101, que funcionó, entonces, tardamos 2 años en lograrlo, pero lo logramos. No hay nada que reprochar con eso, aunque hayamos fallado esas 100 veces. Nos caímos 100 veces, nos levantamos 101 veces. Pero si ante el mismo problema simplemente no hacemos nada, pasan los 2 años, ahí sí nos vamos a arrepentir porque ahora perdimos 2 años, seguimos con el mismo problema y no hemos movido ni un dedo para tratar de solucionarlo. Y el problema sigue ahí. Muy bien. Hay que intentarlo, intentarlo, intentarlo. No nos, Ujú. no nos frenemos. Muy bien. Vamos a cerrar con esta sección. Hay una sección cortita que ya para cerrar, que ha sido en los últimos, ha gustado en los últimos podcasts. Vamos a cerrar con una pregunta que nunca falta en nuestros episodios. Es la pregunta obligatoria. ¿Qué significa para Felipe tener una mentalidad de campeón? Yo creo que para mí significa, tener mentalidad campeón significa estar dispuesto, entre otras cosas, estar dispuesto a sufrir más que los demás. Los sueños son sueños por una razón, son sueños. Si fuera fácil de lograrlos, si fuera algo que ya tenemos, no sería un sueño, ya lo tendríamos. Donde de repente nos detenemos nosotros mismos es que, ay, es que qué pereza levantarme a las 5 de la mañana a entrenar. Para mí tener la mentalidad de campeón es tener esa capacidad de decir, no, yo quiero esto y voy a hacer lo que tengo que hacer para poder lograr esto y lo voy a seguir intentando hasta que lo logre. Y más importante que eso, como una gran parte de eso, mentalidad de campeón es también entender que posiblemente no se vaya a dar. Pero lo que importa es, más allá de que si se da o no se da, es que uno se pueda llegar a ver al espejo y decir, lo intenté. Es estar dispuesto a sufrir en cuanto al sacrificio que se tiene que hacer para poder lograr lo que se quiere lograr. Em, yo creo que sería eso, porque también hay que tener en cuenta que
Van der Poel, Pitcock, Van Aert, esos maes ahorita están midiendo su comida, están viendo, contando las calorías, están pesándose, está esto, el otro. Entonces, si uno quiere llegar a estar con ellos, uno no puede esperar llegar haciendo las cosas a medias y esperar se, que va a estar a ese nivel. Así es. Es, si alguien está trabajando a 300%, hay que trabajar a 400%. Y yo más como a 800, porque de lo que no tengo talento, hay que recuperarlo de otra manera. Voy a, voy a, no voy a estar en completo acuerdo con eso, porque ya sé que pega podios todos los fines de semana, como lo hablamos al inicio. Muy bien, muy bien. Felipe, como te decía, realmente esta es la primera sección, vamos con una pequeñita, pero antes de entrar ahí, quería realmente agradecerte por compartir con tantísima honestidad una historia que no solo inspira, sino que transforma. Realmente nos recordás y nos has recordado a través de este podcast que la verdadera fortaleza no está en solamente ganar medallas, ganar trofeos, sino en tener el valor de levantarse las veces que sean incluso Ujú, cuando nadie cree en nosotros, ¿verdad? Gracias realmente por demostrar eso, por demostrarnos que siempre se puede empezar, las veces que sean, siempre se puede empezar de nuevo y que incluso desde el dolor puede florecer algo muy bonito. Y bueno, para cerrar con una energía distinta, vamos a conocerte un poquito en un aspecto un poco más personal y ligero. Ya, como te decía, ya hemos entrado en ya hemos hecho estas preguntas y han gustado mucho, así que entremos por ahí con estas preguntas. ¿Qué canción siempre te levanta el ánimo? Uh, pucha, hay un montón. Bueno, ahora que estábamos hablando de esa, no es que puchi, es que se me fue, y es una de mis canciones, En algún lugar. un lugar, sí, en algún lugar de un gran país. Así es. Muy bien, muy bien. Un lugar que te conecte con la paz, con la tranquilidad. Mi hijo. Ok. En algún lugar Bueno, con tu hijo. tiene que ser un lugar, la bicicleta, estar en la bicicleta. Muy bien. Una comida o tal vez un momento simple que te recuerde lo hermoso que es estar vivo. Chibrijo, Muy bien. chibrijo. Y otro es el café donde a mí, como tengo una relación, es como mi abuela. Básicamente es más abuela que mi abuela. Yo no tomo café, pero el lugar era, incluso regresando a lo del lugar, en San José de la Montaña, cuando iba allá, Ok. ahí era, en mi infancia, ahí ese era el único lugar donde yo sentía paz, donde podía dejar las defensas bajar, y el café de ella. Ni sé cuál era, pero yo no le tomo ningún otro café. Era el café hecho con amor, Sí, probablemente. sí, sí. Muy bien. Y ya para cerrar, un sueño que todavía te motiva a seguir pedaleando. Ver a mi hijo tener éxito en lo que quiera hacer. Muy bonito, muy bonito. Felipe, nuevamente, gracias, muchísimas gracias por compartir con nosotros este viaje tan humano. Tu historia definitivamente nos recuerda que al igual que en el ciclismo, ¿verdad? La vida no se trata solo de llegar rápido, sino de resistir, de pedalear, de seguir y seguir y seguir, incluso cuando la cuesta parece interminable. Tu testimonio realmente ha sido un recordatorio poderosísimo de que el cambio no llega de golpe, llega trabajo, con pedalazo y decisión. Gracias realmente por demostrar que la verdadera victoria no está en cruzar la meta primero, aunque lo haces muy seguido, sino en tener el coraje de volver a subirse en esa bicicleta una y otra vez. Y para todos los que nos escuchan, los que nos están viendo, si este episodio los inspiró, compártanlo con alguien que esté pasando por momentos difíciles o trazando su propio camino. Síganos en redes sociales, cuéntenos qué les parece, qué les tocó más de esta historia. Y bueno, por supuesto, ayúdenos a compartir este proyecto para que siga inspirando a muchas personas. Nos escuchamos en el próximo episodio y recordad, no se trata de pedalear más rápido, sino de avanzar con un propósito, con un objetivo y con un sueño. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por allá.